a Cafeteando Podcast. ¿Qué me dice, Jerry? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Edwin? ¿Todo bien? Madre, bien, bien. Muy intrigado con lo que vamos a hablar hoy. Madre, ¿qué tema más interesante? Esa hora que usted me mandó, madre, lo leí, madre, y investigué. Ahí le pasé un par de Pues, noticas, madre, para leer, madre, pero sí me interesó mucho para hablar hoy, madre. Está muy vacilón. está tuanis el tema. De hecho, yo cuando lo encontré, empecé a leerlo y dije, va demasiado relacionado con lo que está pasando en este momento. Son tantas cosas que tienen en común con respecto al estudio. Estamos hablando que es un estudio de hace más de 40 años. Fue en el 79, si no me equivoco, o algo así. Sí, O sí, en el 75, una hora algo así, así. madre. Entonces, primero hablemos de esa vara, del estudio, madre, y cómo vemos que en realidad sí tiene su lógica, mae, en el contexto de la sociedad, mae. No, y cuántas veces, de hecho, mucha gente habla de eso, de que cada vez que hay una sociedad o un imperio muy grande, termina cayendo tarde o temprano. Y la sociedad se sigue renovando. Cae, vuelve a iniciar, cae, vuelve a iniciar. Pero hay que ver si en esta época vamos a caer y nos vamos a poder levantar. Sí. Está complicado por el asunto de que mae, la sociedad como tal nunca quiere caer y siempre quieren buscar lo más, lo más, lo más. Pero hay un dicho también que dice que entre más alto se está, mae, o sea, Más duro se cae. más duro es el golpe, para no decir otra palabra, ¿verdad? Para Family no decirle, friendly. sí. Entonces, bueno, primero hablemos del experimento, mae. Fue un experimento que se hizo en los 70s. ¿Cómo se llama el científico, mae? Que Ya es que te ese digo el nombre nombre está porque es que rarísimo, está mae. así, es rajadísimo. Lo tenía por acá. John Calhoun. Ok, ese mae. Calhoun o algo así. Calhoun, es que nuestro inglés no es así como que muy Sí, sí, potente, ¿verdad? Bueno, el MAE planteó una vara que se llamaba el Universo 25, ¿verdad? Fue un experimento con ratas. con ratas. Eh, Bueno, lo hizo en varias ocasiones, o sea, no solamente una vez, sino hizo varias pruebas con diferentes tipos de modelo de bienestar para la sociedad ratún. Ratún. sí, entonces básicamente lo que hizo fue, MAE puso 4 ratas hembras y 4 ratas machos en un ambiente donde tenían todas las comodidades, comida infinita, refugio infinito, o sea, todas las normas de bienestar, ¿verdad? Para ver hasta qué punto podían llegarse A a reproducir, reproducir y la a forma crecer. a crecer, el bienestar de ellos, ¿verdad? La colonia. El estudio es muy grande, vamos a hacer aquí un Sí, resumen, sí, ¿verdad? un resumen rápido. Las Sí, ratas crecieron, básicamente en los primeros creo era como 4 meses. como a los 4 meses, una tasa de reproducción súper alta, ¿verdad? Eh, y un pronto a otro empieza a haber una jerarquía social Se curiosa. empieza, Es que mucha gente habla de sociedad y piensa en la gente, ¿no? sí, Todos los sí, animales tienen sus jerarquías, ¿verdad? Por eso los hay perros alfa y, ¿verdad? manadas y Manadas todo. con un macho alfa y toda esta vara. Empieza a haber una jerarquización y empiezan a haber ciertos comportamientos no, o sea, que para todo el bienestar que tenían no tenían por qué darse. Exacto. Sí, se divide mucho, empieza a dividirse en dos bandos, en la alta jerarquía y como los plebeyos, Ujú. que básicamente, aunque tuvieran todas las condiciones, agua, comida y todo eso, estaban rezagados y básicamente quedaban sin nada. Sí, empieza a disminuir la tasa de nacimientos de las ratas, ¿verdad? Y habían ratones que ya no les interesaba reproducirse, solo les interesaba comer y Comer y dormir. dormir, Era como un estado de de bienestar, bienestar. ¿verdad? Del que no querían salir, una zona de confort, podemos decirlo, ¿verdad? Hasta que ya empieza a existir más muertes que Que nacimientos. Y nacimientos. por ende, empieza a decaer, La ¿verdad? sociedad. La colonia. Empiezan a haber comportamientos extraños como agresiones, canibalismo entre las ratas, ¿verdad? Incluso teniendo comida, ¿verdad? Incluso teniendo comida. Empieza a Sí, y tener comida. las hembras empiezan a separarse de los machos, no quieren reproducirse, los machos se vuelven machos vagos, que básicamente, como decía, solamente quieren comer y dormir y no tienen interés en reproducirse. Eh, y la tasa de natalidad empieza a caer y la de mortalidad empieza a subir. Y hasta cierto punto llegó un momento en que se da el último nacimiento de una rata, y ya Y no fue, más, y ya sí, después fue el fue, colapso de la sociedad. fue un colapso de la sociedad, al punto de que el experimento dura 5 años, si no me equivoco, y en ese, 4 o 5 años 4 o 5 años, y en el término de esos 5 años fue cuando esa rata, la última rata, falleció y falleció. murió el experimento. El MAE lo hizo 5 veces más, obteniendo exactamente los mismos resultados.
El mae decía en una entrevista, por ahí leí, que él está bien, el experimento de él era con ratas, pero era dirigido hacia los humanos, ¿verdad? Porque él notó comportamientos muy similares. Sí, la creación de jerarquías como estados sociales, el, teniendo las mismas oportunidades para crecer, teniendo las mismas herramientas, la misma comida, las mismas viviendas, la misma agua, todo, aún así se separaban y habían unos que vivían de hecho le tenían un sobrenombre un poco divertido, que eran como esta película, Los Miserables. Los miserables, sí, Los los miserables. Miserables. Sí, que aunque tuvieran las comodidades, ellos no, Sí, ¿verdad? No eran aptos para eso. Entonces, mae, yo leía eso y yo me acordaba, mae, por ejemplo, del Imperio Romano. El Imperio Romano fue tan grande, mae, pues, de unos imperios más grandes que ha existido en la historia del ser humano. Sin embargo, Roma no decayó, o sea, por factores externos, sino por factores internos, sí. ¿verdad? Se da lo que es Como decías. una implosión social, ¿verdad? Sí, en Se lugar de derrumba de explotar, adentro, en vez de explotar, que es hacia afuera, ¿verdad? implosionó. Implosiona, es de adentro hacia afuera, así fue como cayó Roma, ¿verdad? El mismo pueblo fue el que hizo decaer a Roma. Lo mismo pasa con ese experimento y si nosotros Lo analizamos lo ahora. analizamos con los factores sociales actuales, ma, es súper similar, ma. Súper similar, tenemos demasiadas similitudes en el hecho de que entramos en un estado de comodidad donde creo que en años y décadas y atrás nunca hemos tenido tanta tecnología y tanta comodidades como ahora, tanta tecnología aplicada en salud para evitar morirse por enfermedades básicas como una infección por una cortadura o no sé, o un virus de la gripe o de diarrea, que antes la gente se moría a montones por virus de diarrea, por ejemplo. Y ya con todas esas cosas, aún así, se ven otro tipo de circunstancias que van provocando que la sociedad vaya decayendo poquito a poco. Para nadie es un secreto que ahorita la sociedad, bueno, en Costa Rica se está evidenciando mucho, ma, cada vez se está haciendo una sociedad más longeva y se especula que para entre los próximos 15 a 20 años, ma, o sea, la cantidad de personas, digamos, ya mayores de 45 50 años, ma, va a ser un montón, porque precisamente los jóvenes cada vez quieren tener menos hijos, ¿verdad? Y, Ya hay la- otras y las metas. expectativas de vida se hacen mucho mayores por la calidad de vida que hay en la La sociedad. esperanza de vida, la esperanza en Costa Rica, la esperanza de vida en Costa Rica es una de las más altas que hay en el mundo, ma, son 83 años en hombres y 85 en mujeres, si la memoria no me falla. Entonces, no, imagínense, o sea, tener el grueso de la población, digamos, de los 50 a los 80, ¿verdad? Va a haber escasez de mano de obra, ¿verdad? No sé, uno de los problemas, por ejemplo, que tuvo Italia Ahora con la pandemia. ahora con la pandemia, mae, fue el asunto ese, que la población, el grueso de la población, mae, era de personas longevas y obviamente era lo que les pegaba más duro y ocasionó muchísimas muertes en Italia por eso. Claro, de hecho que hasta donde tengo datos, Italia y algunos países de Europa fueron muy afectados en el caso de las muertes por la pandemia. Sí, La población, como dices, está envejecida y son las personas que tienen más alto riesgo de morir, hipertensas, diabéticas, síndrome metabólico y todo lo demás, problemas cardíacos que podrían verse afectados con el hecho de que tener una mayor edad. sí. Y no fue solo el caso de Italia, en realidad fue el caso de toda Europa, porque Sí, Europa sí, es una la población mayoría. sumamente envejecida, Correcto. ¿verdad? Y llegamos a ese punto en que la sociedad ahora básicamente no quiere tener hijos. Es uno, dos o del todo. O del todo nada. Yo conozco personas, digamos, de la edad de nosotros. Un día de estos conocí a una persona de la edad de nosotros que me dijo que él se había hecho la vasectomía, que no quería tener hijos. Y la pagó, se la hizo por fuera, man. Porque por la caja no lo dejan a uno, yo creo. Sí, de Es hecho súper complicado. es súper complicado. Entonces, el mae dijo, mae, son 200.000 pesos, yo creo. Porque hasta barata es. Ujú. Y mae la pagó. Porque me dijo, mae, el daño ambiental, él no sabía que yo tenía una hija, nos veníamos conociendo. El daño ambiental, mae, la superpoblación, taca, taca, mae. Yo una vez fui y me corté los ojos, así me dijo, mae. Y yo, mae, está bien, o sea, es respetable, es lo que él quería. ¿Vale? Habemos otros que sí queríamos, tal vez tener un hijo. Ujú. Pero, por ejemplo, no tener 7, 8 como antes, Exacto. ¿verdad? Que es otra de Entonces, las cosas aunque no podemos decir, mira, no vamos a tener una gran cantidad de hijos como se daba antes, esas familias enormes, pero sí la idea es en algún momento tener
1 o 2 hijos, pero aún así nosotros, digamos, a la generación de nosotros, todavía pensamos en 1 o 2. Las generaciones nuevas, ni 1 ni Nada. O 2, sea, qué nada, lindo no quieren el nada. perro para toda la vida, ¿eh? Sí. El hijo perruno. Sí, mae. Sí, sí. Entonces, mae, sí, ese experimento, mae, deberían leerlo, el universo 25. Universo 25. Ustedes lo buscan así, mae, en San Google y les aparece. Fue un experimento que realmente sucedió. O sea, sí se hizo, sí es una fuente verídica y de todo. Y si ustedes lo extrapolan a la sociedad, mae, es Tienen increíble, mae. demasiadas similitudes. Hay otras que son un poquito controversiales y no nos vamos a meter en eso. Pero básicamente lo que trata es que la gente empiece a separarse, Sí, no tener hijos y no, dividirse y en el colapso sociedades. social, mae, el Ajá. egoísmo, El ¿verdad? egoísmo es un Porque ahora egoísmo la sociedad es sumamente egoísta. Cada quien vela por por lo suyo. por lo suyo y no se culpa, mae. O sea, y todo el Sí, mundo quiere el bienestar propio. Pero tampoco es pasarle por encima a alguien para adquirir para- ese bienestar. O sea, y hasta que no evolucionemos eso, mae, no vamos a lograr nada en la vida. es difícil y hay que ver hasta, tal vez nosotros no lleguemos a verlo, porque para una cosa es ver un estudio de 5 años en ratas que tienen un crecimiento y una sociedad de más limitada, una vida más corta, que lo que podremos vivir nosotros los humanos. Y a que eso se dé, posiblemente nosotros ni siquiera vamos a ver la caída de la sociedad o si se logra levantar. Porque, bueno, más que usted sabe más de historia, durante la historia ha habido Eventos. sociedades, eventos donde hay una sociedad muy grande y cae y otra se levanta y así sucesivamente, Ujú. pero básicamente ahora somos solo una gran sociedad donde casi todos tenemos las mismas beneficios o tecnología o, bueno, no en La todo lugar, última, el último gran cambio social, mae, fue cuando se descubrió América, imagínense, mae. Que fue para la época del Renacimiento, más o menos, ¿verdad? Y toda esta vara. Y, mae, ¿hace cuánto fue eso? Mae, 1500, mae. fue muchísimo tiempo. Sí. Hay Y, sí, enfermedades que han ayudado a bajar la tasa de población de golpe, como la ujú, que estamos viendo ahorita, pandemias, la peste negra, la fiebre de España, ujú. la misma influenza, La influenza, mae, cuando la malaria, malaria, mae, hizo estragos, y mae. acá La en peste América, bubónica, mae, todas esas el varas, cólera. el cólera. O sea, que bajó el ritmo de crecimiento de la población rajadísimo, pero eso no evitó que otra vez tomáramos impulso y siguiéramos en un crecimiento. Las mismas guerras mundiales, Las guerras ¿verdad? mundiales, También ocasionaron todos los aspectos. Las guerras en, en el periodo este de la Guerra Fría, mae, que hubo guerra en Corea, guerra en Vietnam, guerra en todo lado, mae. Y de todo que sí, los índices, obviamente, había muchos muertos, mae. Pero la sociedad como tal se iba reponiendo y iba creciendo. Ahora yo pienso que estamos en la época en la que todos entramos en la parte de bienestar. sí, Tomando en cuenta el ejemplo, ¿verdad? Estamos en la parte de bienestar y es a partir de este momento en el que vamos a empezar a ver hasta dónde la llegamos a... disminución y la disminución hasta el momento en el que la sociedad va a colapsar. Puede durar 100 años, puede durar 200 años, puede que nunca pase, Puede que nunca pase. ¿verdad? Porque es extrapolar un experimento y traerlo aquí y eso nunca se sabe, o Eso sea, nunca se va a saber, pero hay que ver hasta dónde se llega con eso. Estamos hablando, ya llegamos a la parte donde tenemos todas las comodidades, donde tenemos expectativas de vida bastante altas, donde básicamente hace cuánto fue la última guerra mundial. en los 40, en 1940 y algo. Ya no hay un gran evento de guerra donde muera tantísima gente. La última pandemia, la que estamos viviendo ahorita, se ha muerto muchísima gente, pero no tanta como se murió en algún momento en otras pandemias o enfermedades que hubo en el mundo. Es que la peste negra me arrasó con el 60 o el 70% de la población de Europa, por ejemplo, man. O sea, de cada 100 personas se morían 70, man. No hemos llegado a sus límites No, no, todavía, no hemos ¿verdad? llegado a eso. O sea, se murió muchísima gente, sí, pero no estamos llegando a ese límite donde uno dice, "Jue pucha, hubo una Es, reducción de la población significativa y básicamente tenemos que empezar otra vez sí, estamos en peligro de extinción, no, 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 ¿verdad? Y pero sí, ese es el sustillo. es muy gacho porque ma, obviamente hay gente que ha perdido familiares y duele mucho, y uno se solidariza con ellos, Es ¿verdad? correcto. Pero estamos hablando de otros aspectos. Sí, sí, Obviamente no queremos que nadie se enferme, ni nadie que, o sea, si se mueren y cosas así, pues obviamente estamos hablando desde el punto jamás. de vista del estudio que Estamos hablando del estudio, ¿sí? sí, y obviamente ya llega la parte humana y de sentimientos, donde obviamente duele muchísimo las pérdidas de los familiares y toda la situación en sí, que ya es un poco más
humana, Sí. pero ya eso es más hablando de datos y la cuestión y lo que va pasando. Es que mucha gente también entró en mucha crisis, mae, cuando salió esta vara, mae. Que decía que es que nos íbamos, mae, que todos nos íbamos a morir, mae. Que o sea, que la especie humana iba a ser erradicada, mae. Esa vara no es No, no, así. imagínate que los estudios lo que dicen solamente es un 1% de la población. Sí. El asunto es tratar de reducir ese 1%, porque el 1% de la población son un montón de millones, mae. Es correcto. Estamos calculando que son 7.000 millones de habitantes. Imagínense el 1% de 7.000 millones, mae. Entonces es demasiada gente. Es demasiada Es gente, tratar de pero reducir ese número, mae. y aún así no. Precisamente para resguardar la salud de muchos. Tranquilo para tomar un poquito de aire. Uy, sí, mae. Está potente esto. Pero sí, Eh, mae, es súper interesante esa vara, sí, mae. vamos a ver hasta dónde, si nos permite la vida, llegar hasta que los 80 años, que es la media, y ver cómo se va desarrollando eso y si de verdad sigue con las similitudes que lleva el estudio hasta ahora. Sí. Y recordar todo, Ujú. y todo lo que se vivió, ¿verdad? Y En recordar todo lo todos que estos se... tiempos, mae, en todos estos años. Que nosotros en realidad no hemos sido muy espectadores de eventos mundiales significativos. Sí, No fue como exacto. nuestros abuelos que vieron la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, mae, o que Ujú. vieron la Guerra de Vietnam, o que vieron la caída del muro de Berlín. Ya nuestros tatas sí vieron la caída del muro de Berlín, por ejemplo. Sí, básicamente nuestra sociedad de los 80, 90 no ha tenido eventos significativos de impacto Así que como, mae, qué potente. Mano. hay cosillas que obviamente que sí se han dado, pero no tan fuertes como una guerra. o- Digamos, uno de los eventos así más marcados a nivel mundial que nosotros pudimos ver, mae, fue el 11 de septiembre. exacto, estaba a punto de decirte así, Ujú. el 11 de El septiembre. 11 de septiembre, mae. Después hay otros eventos que se han dado mucho en estos años, mae. Por ejemplo, mae, el vuelo de SpaceX, mae, de Elon Musk, mae, que ese mae la está rompiendo ahorita, mae, con la NASA y todo el trabajo en conjunto, ¿verdad? Público-privado. Y toda esta carrera que se está dando, mae, por ver quién llega primero a Marte, ¿verdad? Que este mae dice que quiere llegar a Marte, ¿verdad? Pero tal vez lo veamos, tal vez no. Ahorita estamos puramente en la fase experimental, Sí, ¿verdad? hay tantas cosillas que... no, y eventos, por ejemplo, también el ataque de unos trenes en España, o Francia fue, Ah, mae, el de. Ah, el de Francia, el de Francia, sí, por un cómic. ajá. Charlie Hebdo. Ah, ese, sí, sí. Que el mae se metió se metieron como un concierto y empezaron a dar balas en una discoteca, fue. Bueno, ese y el otro de un tren también, El del tren fue en Londres, si no me en equivoco. Londres. Sí. Sí, no recuerdo el lugar en sí, pero sí que fue que Pero son también, ataques así terroristas, digamos. ajá, pero Eventos aislados. entonces hay lados que se muere mucha gente, pero no tanta para que sea tan significativo, Ujú. ejemplo, de millones de personas. Pero sí, man. Nos toca esperar a ver qué pasa, Sí, man. hay algo que se me olvidó tocar en ese punto también, y parte del experimento que no tocamos es el hecho de que también hay mucha gente que se acomoda en esa sociedad y no la, como dicen, no espera que se lo den todo. Por ejemplo, hablando de los miserables, tengo, me dan comida, el gobierno me da comida, me da agua, me da vivienda, y aún así espero que me dé mucho más que eso. O sea, la Y que gente me dé plata, que me digamos. dé plata. O sea, gente, en teoría, que entran, ¿cómo le decimos Uy, acá? man. Achantada. Sí, sí, son mae, gente sentada que vive del gobierno, mae. Eso es, Es un tema de nunca acabar. mae, vieras, Uno uno ve se da cuenta muchísima de cada gente, cosa, mae. sí, sí, uno se da cuenta y obviamente observa mucha gente que básicamente espera que todo se lo den en la mano, Todo aquí, mae, lo quieren todo en la palma de la mano, mae. sin ni Y una sola que, gota de esfuerzo. y becas aquí, becas allá, mae. Que esa la gente, mae, que, mae, es complicado, pero por ejemplo, la gente que ahorita tiene más hijos, mae, son las personas que menos tienen, mae. Ujú. ¿Verdad? Usted ve familias con 4, 5 hijos, 6 hijos, mae, son familias sumamente pobres. Hay otro aspecto que un día leí, mae, que es una parte más instintiva de que si yo no estoy bien, cuando un animal no está bien o cuando un árbol, dicen que cuando un árbol está a punto de empezar el periodo ya de morir, que el árbol va a morir, más es cuando da la mayor producción de fruta, De fruta. porque él sabe que va a morir, entonces que tiene que replicarse en el ADN. Eso dicen que también pasa con este tipo de personas. Hay personas que por instinto dicen, no, es que yo no estoy bien, yo tengo que replicar mi ADN, y tienen hijos, mae.
para... Para evitar extinguirse en sí. Exactamente. Pero, mae, becas aquí, becas allá, y comía, mae, y van, y bono, vivienda, y de todo, mae. Uno entiende que hay gente que obviamente Hay gente dentro de que lo posible, necesita. sí que Sí. necesite, y que creció o Ujú. nació en un ambiente donde no puede, Sí, sí. pero hay otra gente que básicamente no crece o Mae, que no busca qué no, se hacer, recuestan al gobierno, mae, que se quieren que recuesta, todos se lo den así. ajá, y es reclamo y no trabaja en sí por conseguir lo que quiere, básicamente espera que se lo den. Y así muchísima gente, los famosos ninis, ni estudian, ni trabajan, ni hacen Y el nada, gobierno los mantiene, mae. y el gobierno los mantiene. Y esa vara, mae, esa vara a mí me puso muy malo, mae. Ya esto, mae, bueno, usted sabe que mi hermano y yo le estamos haciendo casa aquí en Pérez, Ajá. ¿verdad? Mae, con recursos propios. Y, mae, fue un costo. Pero un costo, mae, trabas por todo lado, mae. ¿Qué permisos aquí? ¿Qué permisos allá, mae? Mae, permisos de vialidad, que permisos porque hay una quebrada cerca, entonces que la construcción no va a afectar la quebrada. Que alineamiento municipal, mae, que dónde va el poste de luz, mae. Vea, trabas, pero por todo lado. Con recursos propios. O sea, no es que le estamos pidiendo nada a papá gobierno, ¿verdad? Mae, y para el bono de vivienda en algunos lugares lo que se ocupa es una carta. Ah, una carta. Tome. Y le dan bono. O sea, uno dice, mae, fuck logic, ¿cómo es posible que uno quiera gastar la plata de uno, mae, le pongan tantos peros y para gastar la plata del gobierno, mae, no se pongan tantas varas? Mae, muy feo, mae, Bueno, ya entrando en ¿cómo se llama? Lo que es la burocracia y la sociedad en Costa Rica sí es un poco complicado. Aquí, y yo no sé cuánta gente, ya entrando un poco en política, que no sé mucho del tema, no entiendo por qué en Costa Rica cuesta tanto. O sea, yo intenté y también es un proceso de construir casa y es un dolor de cabeza. Es un estrés que uno se lo quiere llevar y aún así mejor suspender el proyecto porque básicamente no da. Todo es muy caro, son demasiadas trabas, demasiados papeleo, y mucha gente no tiene el tiempo ni la energía suficiente para estar en ese estire y encoge, ese vaivén. mae, y es lo que yo digo, y más, si vivimos en un estado libre, mae, mi plata, yo con mi plata puedo hacer exactamente lo que me dé la gana. Y quiero construir, mae, porque estoy construyendo, iba a construir en, en un lote propio, no es que íbamos a poner un lote de nosotros, mae, con plata de nosotros. O sea, está bien, mae, pagar un permisillo ahí no sé, impuestos, para ayudarle a la municipalidad o whatever. Pero tantos varas, mae, en realidad es necesario tantas varas, mae. Sí, no se sabe. O el caso suyo, mae, sí, de que, mae, que esta vara aquí, que esta vara allá, y que permiso aquí, permiso allá, mae, fue exactamente el mismo caso, mae, para gastar su plata. Para gastar mi plata. Entonces, mae, qué putas, mae. Y ahí me disculpan la palabra, pero qué putas, mae. Entonces, es estúpido, mae, que le pongan tantas varas a uno, mae, para gastar la Sí, plata. Si más bien uno, mae, va a comprar la feria, mae, paga impuesto, ¿verdad? Las ferreterías. Va a poner luz, mae, está contribuyendo al ICE. Va a poner agua, contribuye con acueductos y alcantarillados. Si pone internet, mae, va Colby beneficiado ahí, o cualquier otra marca de telecomunicaciones, ¿verdad? Mae, uno por todo lado va a pagar impuestos, mae, con la casa. O sea, usted aquí, uno paga todos los servicios, mae, y ahí es como uno contribuye. Encima, en el salario está grabado por impuestos ahora, ¿verdad? Y, mae, uno va al súper y... En todo paga impuestos. Es demasiado y extremadamente caro el país y aún así nos siguen exprimiendo con burocracia e impuestos que no se saben para dónde van o para qué benefician. Sí, o sea, es mucha vara esa vara. Es mucha vara esa vara. Eso Sí, mae, es extraño, mae, que le pongan a un tantos peros para gastar la plata propia, mae. O sea, y eso que estamos hablando de construir una casa, imagínate que es ponerse en una empresa, un emprendimiento, eh, bueno, un emprendimiento se puede decir, ¿verdad? ujú. Es otro dolor de cabeza, que lo digan solamente las personas que lo intentan. Que nos cuenten ahí, mae, tenemos varios compas que tienen emprendimientos, mae. Que escriban ahí en los comentarios, mae, el dolor de jupa, ¿qué es eso? Porque ahora todo el mundo tiene tiendas virtuales, mae. Porque no pagan No impuestos. pagan, mae. O sea, no pagan la patente local, no pagan esto, no pagan lo otro, mae. Y va a haber en algún momento, porque ya andan detrás del simple, ¿verdad? De grabar el simple con impuestos. En Que algún pues, me momento, parece mae, una van a completa ver tontería. cómo hacen para joder a esa gente, mae, de las tiendas virtuales. Pero es que no se puede, es imposible, es imposible. Al pequeño productor o a la pequeña empresa
se vuelve algo súper tedioso. O sea, impuestos ¿por qué te estás poniendo eso? El impuesto por eso. Tienes que pagar los gastos regulares de la administración del local o del negocio en sí. Y aún así, tienes que pagar impuestos por lo que te estás vendiendo. Son- Reportarlos a Hacienda. Es demasiada vara, man. Es Es demasiada demasiada vara. vara. Ahora bien, yo me pregunto una vara. Empezamos hablando de sociedad y terminamos hablando de impuestos. No, pero más es que todo va de la mano. Sí. Sí, es parte de la sociedad en sí. Y de lo duro que se vuelve a crecer. Y uno ni siquiera es que justifica a la gente, ¿cómo se llama? Que está ahí arriba, ni condena a la gente que está abajo. Pero cada quien tiene sus circunstancias de vida de por qué están O sea, en sí. esa posición. Por ejemplo, si a mí me cae, qué sé yo tengo un negocio y me cae un mae de Hacienda, clausurarme, mae. Mi pleito no tiene que ser con el mae, decir, mae, es que usted, mae, es que. No, mae, el mae está haciendo su brete. Perdón. Y le pagan por eso. El problema es con la gente, mae, con el gobierno, que lo mandan a él a hacer esas malas, mae, y a poner todos esos peros. Igual en las municipalidades, cuando ponen todas las trabas. Sí, sí. Y la gente que está ahí, mae, sentado, lo que hace es atenderlo a uno, mae, pero las directrices vienen de otro lado. Sí, las reglas las imponen otras personas que ni siquiera están ahí. Que O sea, no dan la se- cara, mae, porque no los no. tienen bien puestos para dar la cara, mae, saben que se la están pelando. Pero sí, ma, es complicadísimo eso, ma. Y la reflexión con esto, ma, sería tratar de crecer como sociedad, ma. En valores, que se están En perdiendo valor, un montón, ma. más que nada en valores, en hacer el bien sin mirar a quién, como dice el dicho, porque muchas veces es como se mira mucho de reojo a mucha persona. Hay gente que verdaderamente sí necesita un apoyo y ni siquiera es económico, es solamente de un empuje ahí hasta psicológico para llegar a ser Para lo que salir adelante, ma. para seguir adelante. Un Sí, empujoncito, ma. A veces ocupan una patadita, digamos, ma, para que se sí, animen a hacer varas. exacto, Así es esto, ma. así. Estuvo muy interesante el tema, amigo. Muy bien, ma. Hay que tomar otros estudios ahí en cuenta para la próxima. Vamos a seguir investigando notas así medio raras. Me Pero no, flicks. ma. Estaba muy vacilón. Ese experimento estuvo muy vacilón. Y como les digo, uno si lo pone en contexto con la sociedad actual, más se da cuenta que así funciona. Así funciona, hay muchas similitudes y uno lo que bueno, como decimos, al final es hacer tal vez un poquitín de conciencia de cómo se dan las cosas y tratar de Pero cambiar el ritmo de lo que llevamos. la reflexión final de esto, para yo cerrar más allá, es tanto en el experimento como en la sociedad, lo que gobierna son ratas más. Salud. Salud. Muchas gracias. Gracias.